Bueno, vamos a iniciar en esta oportunidad, en esta sesión. Como lo vuelvo a repetir, vamos a ver el tema de sistemas de información geográficas. Lo que ustedes están observando en la pantalla no es más que es un mapa, ¿no? Es un mapa, ¿no? De la ciudad de Yurimaguas. Y esto está, se puede decir, se puede adquirir ya con, se puede adquirir ya con por el internet a través del servidor de Google, ¿no? Es muy importante ahora en esa vida que, bueno, en la actualidad se puede decir que ya se puede adquirir cualquier información a través de las redes, ¿no? Este es se puede decir, una de las herramientas muy importantes, ¿no? Que utilizan cualquier profesional, cualquier se puede decir, poblador común y corriente para ver dónde pues estamos ubicados, ¿cierto? Acá está en su modo de mapa, ¿no? Acá también podemos ver la versión de satelital, ¿no? Versión satelital. Y podemos ubicarnos, pues, podemos ver más o menos a una distancia de cuánto pues, se puede decir, quizás a una distancia de 500 metros, quizás más, ¿no? Porque a veces si acercas más no se va a ver la nitidez como es debido. Y vemos acá pues a nuestra universidad, ¿no? Acá está ubicada nuestra universidad, desde la calle Libertad y nuestra universidad. Acá está, luego está aquí el pedagógico. Parece que esta foto ha sido tomada ya mucho tiempo, quizás más o menos de un año. Sabrán ustedes que el pedagógico está ahorita, actualmente está siendo construida su nueva infraestructura, ¿no? Todas estas edificaciones de acá están ya demolidas. Acá se nota ya el nuevo laboratorio de la universidad, ¿no? Fíjense que no hay tanta la resolución. También se nota que los pabellones recientemente refaccionados no están todavía no se pueden notar, ¿no? O sea, significa que esta toma es menos de un año, se puede decir, ¿no? O quizás hasta un año. Ya. Entonces, ¿por qué les muestro esto? ¿No? Esto es esta herramienta, se puede decir Google Maps, que nos proporcionan los satélites. Es muy importante este tema que vamos a ver, ¿no? Por eso desde aquí se va a tomar varios datos del sitio donde vas a hacer un análisis, vas a sacar una conclusión del trabajo que vas a ejecutar o el proyecto en todo caso, ¿no? Por ello que les estoy mostrando, ¿no? Es muy fácil entrar, puedes entrar a Google Maps y ustedes se van a dirigir al sitio donde es la investigación o el trabajo, ¿no? Ustedes verán, pues está todo el mundo acá, todo el mundo, ¿no? Dependiendo de cómo lo acerques, la resolución de las fotos que se ha tomado, porque estas son fotos colgadas, ¿no? Fotos colgadas satelitales que lo cuelgan ya en un mapa y se ve de esta manera, ¿no? Acá está su versión foto, su versión mapa, ¿no? Y aquí en la versión satelital. Ya. Entonces vamos a recurrir a las fuentes o al internet para ver qué cosa es el sistema de información geográfica, ¿no? Un sistema de información geográfica también habitualmente se citaba como GIS o GIS por la sigla de su nombre en inglés, Geographical Information System. Es un conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes que permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real,
que están vinculados a una referencia espacial, facilitando la incorporación de aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales que conducen a la toma de decisiones de una manera más eficaz. En el sentido más estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. En un sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, analizar información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones. La tecnología de los SIG puede ser utilizada para investigaciones científicas, la gestión de los recursos, la gestión de activos, la arqueología, la evaluación del impacto ambiental, la planificación urbana, la cartografía, la sociología, la geografía histórica, el marketing, la logística, por nombrar unos pocos, ¿no? Por ejemplo, dice un SIG podría permitir a los grupos de emergencia calcular fácilmente los tiempos de respuesta en cada caso de un desastre natural o encontrar las humedades que necesitan protección contra la contaminación, o pueden ser utilizados por una empresa para ubicar un nuevo negocio y aprovechar las ventajas de una zona de mercado con escasa competencia. Entonces, esta es la importancia, se puede decir, para qué nos sirve este sistema de información geográfica, ¿no? No es mucho tiempo que se está aplicando, como ya se había leído de la fuente de Wikipedia, que nos sirve para una toma de decisiones de lo que vas a hacer, del proyecto que estás tomando, o qué actitud vas a tomar. Por ejemplo, dice, frente a un desastre, si es que ya lo has analizado, la zona donde vas a hacer tu proyecto, o la zona donde estás viviendo en todo caso, ¿no? Este es muy importante. Entonces, veremos más adelante la importancia de todo esto, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Si es posible, vamos a ver alguna herramienta, cómo formar nuestros proyectos, y ya pues como una primera herramienta ya les he mostrado ¿cómo se llama? El mapa satelital de la ciudad de Yurimaguas, ¿no? Entonces vamos a ver una información más. Entonces tenemos la fuente de este es un libro que les voy a pasar. Ustedes van a tener para que den una chequeada también, para que tengan ustedes como fuente de información, pero de acá vamos a hacer en la clase, ¿no? Vamos a ver qué cosa, o en todo caso la definición del SIG, ¿no? Así vamos a con el SIG. SIG, Sistema de Información Geográfica. Una de las herramientas más que más vamos a utilizar en nuestro caso como ingeniero que vamos a hacer, va a ser muy útil, relacionado con ¿cómo se llama? Con el mapa satelital que les he mostrado, es tener pues un GPS, ¿no? Por ello que les he dado como tarea última investigar más profundamente en lo que es un GPS. Vamos a tener de repente algún video que mostrar para ver el manejo del GPS. No será en esta sesión, de repente más adelante. Nos quedan todavía 3 o 4 sesiones todavía por delante. Y también para que bajes tu información del GPS y procesarlo, hay infinidades de programas para poder procesar tus datos, ¿no?
Ustedes saben que, según la investigación, me imagino que ya lo hicieron, qué es lo que nos da el GPS, ¿no? Son las coordenadas de ubicación donde te encuentras, o en todo caso las coordenadas del sitio donde vas a hacer tu proyecto, o la ubicación. En todo caso se puede decir la ubicación de una edificación, la ubicación de un predio, o la ubicación del proyecto que vas a ejecutar, ¿no? Es muy importante el manejo del GPS. Vamos a dar algunas pautas más adelante también, ya, para el uso y manejo de este aparato, muy importante en todo caso. Entonces, ¿qué es un SIG? SIG es el conjunto de herramientas. Es el conjunto de herramientas diseñado para obtener, almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales del mundo real. Datos, conjunto de mapas de la misma porción de territorio donde un lugar concreto tiene la misma localización, las mismas coordenadas en todos los mapas. Resulta posible realizar análisis de sus características espaciales y temáticas para obtener un mejor conocimiento de esa zona. Objetivo. Los objetivos son el almacenamiento, manejo y manipulación de grandes volúmenes de datos especialmente referenciados. Proveer los medios para llevar a cabo análisis que implican de manera específica el componente de posición geográfica. Organización y administración de los datos, de tal forma que la información sea fácilmente accesible a los usuarios. Vinculación de diversas bases de datos. ¿Qué es lo que compone este sistema, ¿no? Componen este sistema el personal, la organización, la información geográfica, normas, procedimientos y metodologías, programas de cómputo y equipos, ¿no? Dentro del personal vemos que es capacitada en todos los temas de aplicación y en el manejo de las herramientas de SIG. Organización, estructura funcional y organizacional del personal para la ejecución de actividades. Información geográfica, ubicada especialmente, actualizada, completa y útil para las aplicaciones. Normas, procedimientos y metodologías, con suficiente detalle y probadas. Programas de cómputo, de acuerdo a las 3 puntos anteriores. Equipo, además de lo anterior, según el volumen de datos, ¿no? Este es un diagrama del SIG, ¿no? Un diagrama, en todo caso, cómo se procesa los datos, o cómo se procesa tu información para una buena toma de decisiones, ¿no? Primero tienes que buscar tus datos, tu información. Lógicamente con tus consultas vas a tener una gama de base de datos, luego para el mantenimiento y transformación, para luego dar pues una salida, ¿no? La salida pues puede ser la toma de datos, ¿no? Sistema de programación, el SIG, respuesta a preguntas no predefinidas. Esto incluye, dice, base de datos, base de conocimiento, conjunto de procedimientos y manipulación de datos, sistemas de interacción con el usuario. Bueno, este también es otra fuente que tiene la misma información, ¿no? Simplemente que quería hacerles noción o mención, digo, de las funciones, ¿no? Las funciones, incorporación de la información. Se incluye aquí no solo el paso de datos geográficos a una forma analítica, digitalización, sino también la integración en el sistema de la base de datos. Previamente hay que realizar un análisis lo más exhaustivo posible de la información necesaria para su correcta estructuración en función de las necesidades del proyecto. Gestión de la información.
Toda la información incorporada debe poder ser gestionada por el sistema realizando búsquedas temáticas, espaciales y con capacidad de selección multicondicionadas para su posterior análisis. La gestión se refiere tanto a datos geográficos como alfanuméricos. Análisis de la información. Esta función es la específica de los SIG y en su elemento característico, a partir de la preparación de los datos, apartados A y B. Se utilizan procedimientos de análisis territorial para la obtención de resultados. En realidad, son modelos resultantes del tratamiento inteligente de la información, condicionados por las hipótesis contempladas. Los resultados pueden ser más o menos reales en función de la bondad de los datos y de la veracidad de las hipótesis utilizadas. Interrelación en el usuario. Los puntos anteriores deben tener su finalización en una relación práctica e intuitiva con el usuario del sistema, de tal forma que pueda elegir la salida más adecuada de los datos utilizados y los resultados obtenidos en relación con los fines perseguidos. Un SIG debe tener capacidad para ofrecer salidas tales como mapas, gráficos, tablas, resumen y en cualquier soporte, papel, pantalla, exportación de datos, etc., ¿no? Entonces son principalmente las funciones de un sistema de información geográfica. Vamos a ver que el ciclo de un SIG tiene un ciclo, ¿no? Para tu toma de decisiones, vas a empezar pues qué cosa vas a hacer en tu proyecto. Vas a sacar tus datos del mundo real, ¿no? Recopilarlos. Fuente de datos, captura de los datos, recuperación y análisis. Tu análisis, lógicamente, información para toma de decisiones y para luego transmitir a los usuarios, ¿no? Este viene a ser un ciclo. Este es un esquema práctico de cómo es un SIG. Para tu base de datos pues tienes las números y especificaciones, mapas, imágenes, productos digitales, SPY, datos tabulares, datos textuales, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un SIG? Veamos primero qué son las ventajas. Tiene la capacidad de almacenar múltiples niveles de datos. Los datos se almacenan y se presentan en forma separada. La presentación es múltiple. Capacidad de manejo, edición y actualización. Rapidez en la operación. Capacidad de establecer una relación coherente. Utilizar simultáneamente datos espaciales y sus atributos. Capacidad de análisis e implementación de modelos de aplicación. Desventajas. Alto costo de adquisición y mantenimiento del sistema. Costos y problemas técnicos en la captura de datos, conversión analógica y digital. Y en la transferencia. Incompatibilidades. Costos de mantenimiento de datos, administración, actualización y edición. Necesidad de información de cuadros especializados, operación en el ámbito digital. Falsa sensación de exactitud. Bueno, estas serán pues ventajas y desventajas que podrían tener el SIG, ¿no? ¿Por qué son importantes los SIG? Entregan información espacial y de otros tipos. Ofrecen un marco consistente de análisis para los datos geográficamente referenciados. Ofrecen nuevas y novedosas formas para manipular y desplegar datos. Permiten la visualización y el análisis de datos con bases en las relaciones y aproximaciones geográficas. Dice, un SIG es capaz de responder a distintas preguntas. Localización. ¿Qué hay en determinada ciudad, en determinado campo, en determinado centro poblado, en determinado
sitio donde va a ser tu proyecto. Condición, ¿dónde se produce tal circunstancia? Historia, ¿qué cambios se han producido desde? Modelos, ¿qué modelo de distribución existe? Simulación, ¿qué pasaría si? Es la pregunta. Como hacen en la ubicación geográfica y la proximidad, a través de un SIG se pueden establecer conexiones entre diversos fenómenos. Observando los datos geográficamente, se pueden sugerir nuevas implicaciones. Las interrelaciones frecuentemente son difíciles de reconocer sin los SIG. Dice, las interrelaciones frecuentemente son difíciles de reconocer sin los SIG, pero son vitales para el entendimiento y manejo de las actividades y recursos. Veamos un ejemplo práctico, ¿no?, de lo que puede ser un SIG. Vamos a través de este caso que hay acá. Dice combinación de datos, puede ser un virus, ¿no?, o una enfermedad. Fuentes de contaminación, casos de leucemia. Bueno, vas a resolver tu información. La información dice de posición permite combinar conjuntos de heterogéneos de datos. Bueno, vas a recuperar información, ¿no?, para este caso, ¿no? Reconocer una estructura espacial. Bueno, ya sea un pueblo, una ciudad, tiene ya tus fuentes de información. Entonces, estás buscando la explicación de dónde salió esta enfermedad, ¿no?, la leucemia, por decirlo. Entonces tiene tu fuente de agua, ubicación de las personas que mueren de cólera. Leucemia dice acá, no, debe ser cólera, ¿no? Bueno, debe ser cólera. Bueno, en todo caso, se está buscando la recopilación de datos para ver cuál es el posible contagio, ¿no?, de que mueren por cólera. Ustedes saben, el cólera es un virus también que en los años 80, si no me equivoco, trajo innumerables de víctimas, de muerte, se puede decir. Tan igual que ahorita el COVID, pero esta vez es mundial, ¿no? Entonces, esto se puede decir a modo de un ejemplo práctico que se está viendo de cómo se recopilan los datos. ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿En dónde se puede utilizar, ¿no?, el SIG? Puedes utilizarlo en el catastro, una planificación urbana, gestión de recursos naturales, gestión de servicios, rutas de transporte, cartografía, planificación comercial, evaluación de riesgos y emergencias, impacto ambiental, estudios sociológicos y demográficos, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Bueno, puede ser la gestión de servicios, ¿no? Tú haces un servicio y tienes que hacer tu análisis, ¿no?, para que puedas desarrollar tu proyecto. Bueno, entonces esta manera se puede decir de explicación de todo lo que es el SIG como introducción, ¿no? A continuación les voy a mostrar un video para entender un poco mejor lo que es el sistema de información geográfica, ¿no? Vamos a ver un video que hizo el ingeniero geólogo y geotadística, ¿no?, puede ser, ingeniero geólogo, Elvis Alcántara, ¿no?, nos explica más o menos qué cosa es un SIG. Y los que entran a las ramas de la ingeniería, geología, minería, ambiental, civil, hidráulica, etc.,
se van a encontrar con estos temas de mapas, planos, que el ArcGIS, que el AutoCAD, etc. Es por eso que les he preparado este video introductorio a los sistemas de información geográfica y por dónde empezar, ¿no? Que va a sentar las bases teóricas del tema y tener una visión general por cuál software iniciar a estudiar de acuerdo a su especialidad. Son temas básicos y generales que si ya son profesionales o ya lo saben, quizá les suenen un poco repetitivos, pero lo pueden compartir con sus amigos o familiares que recién inician en este maravilloso mundo. Mi nombre es Elvis Alcántara y sin más, sean todos bienvenidos. Desde las primeras etapas de la civilización humana, hemos tenido que movilizarnos de un lugar a otro, ya sea en búsqueda de recursos, por temas climáticos, de riesgo, etc. Para ello hemos tenido que crear senderos, carreteras o incluso en épocas más recientes obras ingenieriles más complejas, puentes, túneles que atraviesan kilómetros de montañas, etc. Pero para no perderse en esta aventura de ir de un lugar a otro, tenemos que planificarnos. Si es que no logramos una buena planificación de la ruta, si no sabemos a dónde vamos, vamos a terminar en casos como estos, ¿no? Casos trágicos de perderse ya en alguna zona. Si es que logramos una buena planificación, por el contrario, la humanidad ha logrado grandes retos. Por ejemplo, unir dos océanos, como el caso del Canal de Panamá, atravesando grandes senderos, montañas, etc. ¿Y cómo logramos hacer estas grandes obras? Pues planificando bien, llevar toda la realidad y trabajarlo en laboratorio, en gabinete, planificar y salir a campo con todas las herramientas necesarias. Ahora bien, ¿cómo llevamos todos los aspectos de la realidad en algo trabajable? Tenemos que utilizar ya esta famosa palabra, la escala, que es una representación de las unidades del papel y las unidades del terreno, una relación. Si es que tuviéramos las mismas unidades en el papel que en el terreno, tendríamos una escala 1 en 1, pero eso en la realidad casi no existe. Tenemos que reducir las escalas. Por ejemplo, aquí vemos una escala 1 en 5000, o sea, una unidad en el papel representa 5000 unidades en el terreno. Y si incrementamos el número que está debajo, o sea, las más unidades en el terreno en relación al papel, vamos a encontrar escalas mucho más pequeñas. Por ejemplo, para lograr ver ciudades, naciones, continentes, etc. Entonces, si es que ven este número del terreno más grande, vamos a ver que la escala es menor. Incluso también podemos ver escalas gráficas que representen en el plano cuántas unidades estamos graficando. Normalmente van de la mano, ¿no? La escala numérica y la escala gráfica. Ahora sí estamos entrando a estas palabritas, planos y mapas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es prácticamente el objetivo, ¿no? En los planos lo que representamos son cosas mucho más detalladas, incluso medidas, longitudes, etc. Y una escala mucho más amplia, para poder ver mejor las cosas. En los mapas ya queremos representar, por el contrario, ya algún tema en especial, por ejemplo naciones, vegetación, etc. Y tenemos un detalle mucho menor en otros aspectos, ya no tenemos tantas medidas, sino lo que vamos es al tema en sí que queremos representar. Y la escala normalmente es un poco más pequeña para poder ver áreas un poco más grandes. Pero ahora en la actualidad estos términos incluso están perdiendo un poco de significado, ¿no? Porque ya tenemos incluso modelos 3D que representan ambos aspectos, tanto la del plano como la del mapa, con modelos totalmente trabajables según el software ya más avanzado, ¿no? Incluso ya estamos viendo estos planos con realidad aumentada, ya podemos tener una relación más directa. O incluso ya vamos a ver el tema de las aplicaciones de campo. En nuestro propio celular podemos llevar un plano, un mapa a campo y no perdernos así. Pero para llegar a ese punto vamos a empezar por conceptos clave uno por uno. Como ya vimos entonces, desde tiempos antiguos ya se han creado estos mapas, planos para no perderse en campo, para planificar una buena obra, una buena salida a campo. Todo nació desde este pequeño elemento, ¿no? Que es la brújula. Era una aguja imantada que siempre apuntaba al mismo lugar, no importa dónde estemos. Ese lugar se denominó como norte, su contrario el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. También se les puede denominar oriente y occidente. Entonces nuestro mundo, ¿cómo lo podemos representar en un papel? Pues tenemos proyecciones, ¿no? Si es que colocamos una proyección totalmente planar, vamos a tener superficies planas, proyecciones planares. También podemos hacer que la proyección sea un cono
vamos a tener proyecciones cónicas, o si hacemos un cilindro vamos a tener proyecciones cilíndricas. Vamos a ver que utilizamos actualmente estas dos proyecciones. Antes de eso hay una proyección que siempre se utilizó, como ya vimos desde tiempos antiguos, incluso ahora todavía es muy útil, que son las proyecciones geográficas, que representan al mundo en tajadas verticales y horizontales, divididas en grados sexagesimales. En el ecuador, en el centro, vamos a ver que gira a 360 grados, y de norte a sur, empezando desde el centro, 90 grados hacia el norte, 90 grados hacia el sur. En cuestiones de latitud y longitud, que es norte o sur, la Tierra está dividido por el paralelo, que son las líneas que cruzan horizontalmente. El paralelo base va a ser el paralelo del ecuador. Hacia el norte va a ser positivo, hacia el sur negativo. De igual manera, en cuestiones verticales hay un meridiano que se llama así a las líneas verticales que divide la Tierra. Este parte del meridiano base del meridiano de Greenwich, donde hacia el este es positivo y hacia el oeste es negativo. Así cualquier punto de la Tierra se puede representar con estas dos anotaciones: en latitud, norte o sur, y longitud, este o oeste. Aquí por ejemplo mi ciudad, estamos en Cajamarca, Perú, denotado por menos 7.16, menos 78.51. Estamos hacia el sur y hacia el oeste. Como los ingenieros necesitan medidas, números para procesar más rápidamente su información, se creyó conveniente utilizar un sistema de coordenadas que sea complementario al anterior. El anterior es bueno para ubicarse, pero para ya temas más ingenieriles necesitamos medidas numéricas en metros. Así que se utilizó una proyección cilíndrica. La normal y la oblicua no daban buenos resultados, así que se utilizó una proyección transversal. Esta proyección transversal es la conocida Universal Transverse de Mercator, en donde entonces a la Tierra se le simula en un cilindro y se les proyecta cada uno de sus aspectos a este cilindro. En la parte de los polos, esta proyección va perdiendo un poco de detalle, así que se utiliza un sistema complementario en los polos, el Universal Polar Stereographic, una proyección planar como si fuera un estereograma tanto en el norte como en el sur, el UPS. Entonces tenemos un sistema combinado, UTM-UPS, pero en este sistema UTM necesitamos algunos números. Necesitamos las amplitudes de un sistema oblicuo. ¿Y qué es un sistema oblicuo? Pues la Tierra no es una esfera completamente y tampoco se puede representar como un geoide, que es la aplicación gravimétrica. Lo que más se asemeja a la realidad en términos trabajables podría ser un elipsoide, ¿no? Y este elipsoide puede variar de acuerdo a los autores. Algunos autores pueden decir que la parte más achatada en los polos es una medida en kilómetros, o la parte más elongada en el ecuador es una medida, ¿no? Entonces ya nace también esta palabrita conocida como datum. A lo largo de los años se han planteado estas medidas, modificarlas de acuerdo ya a medir mejores precisiones. Normalmente en Sudamérica teníamos una medida anterior, el PASAT 56, que actualmente ya las autoridades peruanas ya la han dejado de utilizar y nos hemos acogido al sistema mundial, el World Geodesic System del 84, una medida totalmente estandarizada alrededor del mundo. Ya con este sistema de UTM, la Tierra se puede dividir en usos o zonas de números del 1 al 60 y bandas en letras. Estas letras tienen algunas cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, no tenemos la letra O. ¿Por qué? Porque se confunde con el 0. Tampoco tenemos la letra I porque se confunde con el 1. Y otras cosas, ¿no? Y así con estas divisiones tanto verticales como horizontales de toda la Tierra nos podemos ubicar en cualquier parte. Por ejemplo, aquí en Perú estamos ubicados en los usos 17, 18 y 19 y las bandas M, L y K. Más localmente, mi región Cajamarca, estamos ubicados entonces en la zona 17M. ¿Vieron? Así se pueden ubicar en cualquier parte. Y cada uno de estos cuadraditos de cada una de estas zonas, tanto en usos como en bandas, va a tener datos diferentes elipsoidales para proyectar las medidas correctamente. Muy bien, entonces ya sabemos cómo ubicarnos en cualquier parte de la Tierra. Ahora sí, ¿cómo represento ya cada aspecto de la realidad en el plano o en el mapa? Pues lo podemos dividir por temas.
Cada uno de los aspectos de la Tierra lo dividimos en pequeñas capitas. Una capa, vamos a decir a alguien que se vaya a cartografiar, a medir las partes catastrales. Ya tendríamos zonificaciones de casas, zonas urbanas, etc. Podemos hacer también un cartografiado de las fuentes de agua superficial y ya tendríamos un plano hidrográfico. También podríamos zonificar las partes de cobertura vegetal, ya tendríamos un plano que indique estas partes vegetales. Todas estas capitas ya van entonces a representar cada una de los aspectos del mundo real. Si es que ya llevamos a un sistema a combinar todas estas capas ya cartografiadas en campo, podemos tener, por ejemplo, en este caso, datos de calles, datos de construcciones, datos de vegetación, etcétera. Lo combinamos y ya vamos a tener un sistema integrado. Ya va a salir la famosa palabra por fin, sistemas de información geográfica, que normalmente se utilizan en computadoras para facilitar el trabajo. La combinación de todos los aspectos de la realidad para utilizarlos en algún fin, los sistemas de información geográfica. Y cada una de esas capitas que estamos viendo que representan la realidad lo podemos representar de dos maneras. Uno es en el formato raster o otro es en el formato vector. Vamos a analizarlos uno por uno. Los datos raster son prácticamente las imágenes que conocemos en sí. Cada una de estas imágenes está conformado por píxeles. Estos píxeles son prácticamente pequeños cuadraditos que van a tener información tanto en X como en Y un dato extra, ¿no?, que lo vamos a ver a continuación. Estas imágenes se pueden recolectar a través de satélites con sensores especiales, también en campo con drones, por ejemplo de ala fija, que cubren hartas áreas, o drones de multirotor que cubren áreas ya más específicas. Las imágenes raster, personalmente, yo suelo dividirlas según su número de bandas, según su número de información extra al X y Y que ya tiene cada uno de sus píxeles. Por ejemplo, tenemos imágenes de una sola banda, por ejemplo los modelos digitales de elevaciones, que aparte del X y Y van a tener un tercer dato que va a ser la elevación, y normalmente se representan con un solo color, ¿no? El color más claro, por ejemplo, a altitudes más altas, el color más oscuro a altitudes más bajas. También podemos tener modelos de sombras, ¿no?, en donde aparte del X y Y, cada píxel va a tener un dato extra de intensidad de sombra que viene proyectada por el sol. Siguiendo, vamos a tener imágenes de tres bandas, ¿no?, las conocidas imágenes satelitales, en donde cada píxel aparte del X y Y va a tener datos de rojo, verde y azul, saturaciones que van a representar la realidad, como si fuera una foto desde el aire. Y finalmente vamos a ver imágenes de más de 4 bandas, que aparte del X y Y, entonces cada píxel va a tener más datos. Normalmente llegan a tener 10, 13, 14 bandas, recolectados por satélites especiales, por ejemplo el Landsat 8, lo cual nos ayuda a combinar a estas diversas bandas capturadas en cada uno de los espectros de la luz del sol, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, zonas de agua, zonas de vegetación, etc. Ahora sí, el otro formato de representar la realidad es el formato vector, que son simplemente ecuaciones, números dentro del software. Si le decimos al software que solo tenemos X, Y, Z, va a representar un punto. Si al software le decimos que una varios puntos, vamos a tener ya líneas. Si es que al software le decimos que esos puntos que van a unirse son áreas, ya vamos a tener polígonos. Con puntos podemos representar la ubicación de árboles, con líneas podemos representar la ubicación de ríos, o con polígonos, por ejemplo, podemos representar terrenos, ¿no? Estos datos vectoriales los podemos recolectar en campo. Por ejemplo, con un GPS podemos marcar puntos que representen, como les mencioné, a puntos, líneas y polígonos, sus X, Y, Z. O también con GPS más modernos o en una aplicación podemos ir dibujándolas, ¿no? También podemos recolectar estos datos de información con levantamientos topográficos, o ya también nos podemos afianzar de este método que es la digitalización. Poner una imagen raster de fondo y empezar a digitalizar con el programa los puntos, líneas y polígonos que representen la realidad. Ahora sí, de alguna otra forma vamos a conseguir nuestros datos raster, nuestros datos vectoriales. ¿Cómo lo generamos los planos finales? Pues ya vamos a necesitar un software. Y de estos softwares hay un montón que nos ayudan a procesar capa por capa datos vectoriales, datos raster para sacar los planos finales. Vamos a ver algunos y los más principales. El programa básico a saber por todos los profesionales es el programa Google Earth Pro. Es un programa incluso libre, distribuido por Google, en donde vamos a encontrar datos de todo el mundo.
Es prácticamente todo un globo terráqueo, pero a mayor escala. Incluso acá podemos sacar medidas, planificar nuestra salida a campo y generar planos básicos también. Lo vamos a ver en un próximo video, así que estén atentos. Otro programa básico a saber es el programa SASPlan, que nos permite descargar imágenes totalmente georreferenciadas de cualquier parte del mundo y de diversas fuentes de Google, de ArcGIS, etc. Ya tenemos en el canal un video centrado totalmente a este software, cómo descargarlo, cómo utilizarlo, etc. Otro programa básico a saber es el programa Global Mapper, el cual nos permite conectarnos a la red y descargar también imágenes, modelos digitales, etc. Y también procesarlos y generar planos básicos. Otro programa básico a saber estos días es el famoso QGIS, el cual tiene la ventaja de ser un programa de licencia libre, que ayuda a empresas que no tengan los recursos de afianzarse de otros programas a poder crear sus propios planos totalmente personalizados. Ahora sí, si hablamos de sistemas de información geográfica, no podemos dejar de hablar del programa ArcGIS, el más difundido y el más completo en la actualidad, que se ha ganado este puesto a puro esfuerzo y desarrollo por muchas décadas, el cual contiene grandes herramientas en creación de datos, procesamiento y presentación de los resultados. En el canal ya tenemos un curso totalmente dedicado a este software en su nivel básico e intermedio, y también normalmente sacamos periódicamente videos libres con alguna aplicación en específico. Estos no son los únicos softwares de procesamiento de información geográfica. Tenemos muchos más, por ejemplo el Surfer, MapTiller, MapInfo, Petra, entre otros más. Incluso algunos lo pueden considerar al AutoCAD y a su versión más completa, el AutoCAD Civil 3D, dentro de este mundo de sistemas de información geográfica, ya que actualmente cuenta con algunas herramientas de procesamiento de información. Ahora sí, para hablar de ArcGIS tenemos que hablar de su empresa creadora, Esri, Environmental System Research Institute, el cual no solo tiene un producto, el que siempre hablamos es el ArcGIS Desktop, o sea el ArcGIS para escritorio, pero tiene un sinfín de productos extras, por ejemplo el ArcGIS Online, el ArcGIS Pro, el ArcGIS Enterprise, etc. Estas son sus aplicaciones también, por ejemplo. También tiene contenidos, herramientas para desarrolladores, extensiones para el ArcGIS Pro, extensiones para el ArcMap, servicios y extensiones para el ArcGIS Enterprise, soluciones extras para AutoCAD, etc. Como ven, este mundo de los sistemas de información geográfica es muy amplio, es muy vasto. Incluso solo hablar del tema de Esri ya es hablar de todo un mundo de información que tenemos que saber. Pero el paquete que todos debemos conocer es el ArcGIS Desktop, que está conformado por ArcMap, ArcCatalog, ArcSen y ArcGlobe. Y dentro de estas 4 aplicaciones, la que tenemos que conocer básicamente es el ArcMap, que nos sirve para crear planos en 2D. También tenemos el ArcCatalog, que se especializa en personalizar cada uno de los shapefiles, el ArcSen, que nos permite crear visualizaciones en 3D, o el ArcGlobe, que nos permite presentar nuestros datos en un globo terráqueo como si fuera el Google Earth. Y como ya les mencioné, entonces en el canal ya tenemos un curso totalmente dedicado al ArcMap para creación de planos en 2D. También hay un video especialmente en ese curso dedicado a ArcSen. Y como les menciono, también normalmente sacamos videos libres dedicados a un tema en específico. Esto sería lo básico de los sistemas de información. Como se ha podido ver en este video, el SIG pues es muy amplio, ¿no? Como se ha escuchado. Muy amplio, muy vasto, mucha información. Y bueno, estaba publicitando lo que tiene el canal de este video que se ha escuchado, ¿no? También pueden recurrir ustedes a ver algunos de sus videos. Dentro de esto, una de las herramientas muy importantes pues son las aplicaciones que se utilizan, y una más se puede decir distribuidas es el ArcGIS, ¿no? El ArcGIS es un programita que te puede ubicar a través de las coordenadas y a través de tus mapas hacer tus proyectos, ¿no? Puedes realizar tus proyectos y lo que tienes propuesto para hacerlo. Entonces,
muy importante. Esto no significa que tú no vas a poder hacer tus levantamientos topográficos, pero ya puedes proyectarte a lo que puede ser tu, por decir, un proyecto, ya sea pues de, de de una granja, un proyecto de una piscigranja, de un proyecto de un establo, que sea. Puedes ya proyectarte a través de tus datos que eh, tienes a través de la gama de información que hay en la red, y a través de tu Google Maps, puede ser, u otras informaciones que puedes recuperar, ¿no? Entonces, con esto estaríamos ya culminando la sesión. Entonces yo les voy a dar de tarea para que me presenten la próxima semana, ¿no? Para que me averigüen todos estos temas que les estoy dando, ¿no? Entonces, por decir lo que es un GIF, los componentes, su historia, fundamentos geodésicos, ¿no? De entre estos son los conceptos, sistema de coordenadas, escala y datos espaciales, información analógica, analítica, geocodificación de los objetos cartográficos, el SIG vectorial y el SIG raster, ¿no? Tienen que agregar, hay infinidades de información que ustedes pueden sacar a través de la red, y ustedes me pueden traer una conclusión. Si hay alguna duda, pueden hacerlo al WhatsApp o al correo institucional. Entonces esto sería todo por la presente sesión, ¿no?